Dirección de Conserva del Callao, señor Francisco Quirós, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor Cristian Ortiz, historiador del Museo Real Felipe. Bueno, muy a gusto de estar en esta cátedra bicentenario, la última del año. Sin duda es una gran ocasión para nosotros hablar en distintos espacios sobre nuestro proceso de independencia, que fue complejo, como todos sabemos, como esta república misma lo puede mostrar. Y sin duda es una oportunidad para remarcar un hecho fundamental, que nuestro proceso de independencia no se marca en un hito en específico, sino más bien un proceso que incluso fue desde antes de 1820 hasta incluso después de 1824, que en las batallas de Junín y Ayacucho. En este sentido, la cátedra bicentenario que venimos a realizar este año, en este momento, es la última del año, y se titula El Callao en las luchas de la independencia, una mirada bicentenaria. Tiene como objeto discutir cuatro momentos más importantes que tenemos en nuestra historia como en Callao. Es la intervención del Callao en el proceso de independencia, asimismo sacar a relucir el rol fundamental que jugó la fortaleza Real Felipe en este proceso. Quisiera agradecer la presencia de los historiadores Francisco Quirós y del teniente Cristian Ortiz, asimismo agradecer la moderación del historiador David Velázquez, quienes se han preparado para hablarnos de la importancia que tuvo el Callao en nuestro proceso de independencia, para darle miradas distintas a nuestro proceso de formación de república. Sin duda es importante que contemos de distintos enfoques cómo fue nuestro proceso de independencia. Si nosotros repasamos nuestra historia, veremos que incluso desde niveles escolares, niveles universitarios, el proceso se cuenta de una forma parcial. No contamos con toda la información todavía de cómo fue el proceso. Hay distintas miradas, distintos enfoques, distintos elementos que aún incluso están por descubrirse. Nosotros, particularmente el año pasado, este año hicimos un concurso para investigaciones noveles de temas todavía no narrados del todo, y nos llevó con sorpresas interesantes que seguramente les invito a revisar en nuestra biblioteca bicentenario.gov.pe, que hemos hecho una publicación de los concursos de historia y que sin duda nos da la ocasión de contar distintos elementos de nuestro proceso de independencia. Bueno, vamos a dar inicio a la cátedra bicentenario, que está a cargo de los historiadores David Velázquez y Francisco Quirós. En el caso de Lourdes Medina, por cuestiones de fuerza mayor no va a poder estar presente y por razones propias de su oficio, el oficial Cristian Ortiz también. Entonces, dado que esto iba a ser un diálogo entre tres historiadores moderado por mí, esto se va a convertir en un diálogo entre un especialista y un historiador que no es especialista en el Callao, pero que puede, digamos, dinamizar una conversación de la cual ustedes, espero, salgan beneficiados. Y una de las primeras cosas para abrir la conversación, creo yo, importante es recordar todo lo que implica la naturaleza portuaria del Callao. No solamente tener en cuenta nuestra experiencia para quienes hemos vivido en el Callao o trabajamos en él, nuestra experiencia presente, sino tratar de imaginar cómo era el puerto del Callao, su naturaleza portuaria, hace 200 años, que la convirtieron en un espacio importante en los acontecimientos de la lucha por la independencia. No sé, Francisco, si tú quieres continuar. Sí, en realidad también quiero agradecer la invitación a esta reunión organizada por la Comisión Bicentenario y sobre todo agradecer que sea tan importante, ¿no? La última de las actividades del año de la Comisión. Y no por ser la última, digamos, sea la del estribo, ¿no? Sino más bien muy central, porque el Callao yo creo que tenía que ser
protagonista de la independencia, como lo fue protagonista de la economía virreinal, ¿no? Definitivamente, cuando escuchábamos hace un rato a Fabricio Tealdo, nos explicaba lo de por qué el Callao fue tan importante. En realidad, Lima se fundó donde está por el Callao, porque aquí encontraron el puerto con las condiciones necesarias para la navegación de ese entonces, y que va a tener vigencia durante más de 2 o 3 siglos, en realidad, ¿no? Hasta que a mediados del siglo XIX se va imponiendo la navegación a vapor, y donde ya no importaban los vientos, las mareas y esas cosas, ¿no? Y bueno, y como puerto principal de la ciudad principal, del virreinato principal que España estableció aquí, en esta zona, tenía que ser realmente importante. Y bueno, el antemural de la capital, siempre le llamaron, es decir, en la línea principal de defensa de la capital, del virreinato más importante. Y además tengan siempre en cuenta que eso de que vale un Perú, que el Perú era el país más rico del mundo, no es mentira. Era algo que sí se consideraba en el siglo XVII, y entonces por aquí llegaron montones de enemigos de España que trataron de quitar. Eso sí, llegaron corsarios y armadas extranjeras, no llegaron piratas, por si acaso. Los piratas son ladrones, los otros también, pero los piratas son ladrones... Con patente de corso. Los piratas son ladrones personales, es decir, roban para sí mismos, y si los agarran, los degollan. Los corsarios roban para sí, pero también están protegidos por una gran potencia, ¿no? Al mismo Drake, antes de venir al Perú, lo agarraron en Veracruz, en México, pero no lo mataron. Precisamente, ¿por qué? Porque él estaba enganchado con la corona inglesa. ¿Qué pasa? Que el Callao termina siendo demasiado importante para la defensa del virreinato, y por eso no solamente se establece una serie de edificaciones, fortificaciones pequeñas, sino más grandes, cada vez más grandes, hasta que termina siendo lo que llamaban entonces un presidio, es decir, una citadela fortificada, una ciudad fortificada. Ese es el presidio que, de solo verlo, los enemigos que pasaban por aquí se seguían de largo. Pero quien no tuvo miedo para arrasarlo fue el mar. Y en 1746, el tercer terremoto y maremoto enorme que hubo en tiempos virreinales, sí logró, ahora sí, dejar solamente unas cuantas piedras sobre otras, el resto a cero. Ahí las autoridades virreinales construyeron otra citadela, pero esta vez solo para la defensa. ¿Por qué? Porque la anterior era una ciudad portuaria, etcétera, amurallada. En este caso no, en este caso se trata de una edificación solo y exclusivamente destinada a la defensa. Pero, como se preguntaba alguien hace un rato, era ¿por qué los castillos? Fue precisamente Víctor, ¿no? ¿Por qué los castillos del Callao? Porque en realidad la fortaleza del Real Felipe se hizo con la técnica más avanzada del mundo en ese momento. La construyeron los ingenieros franceses que no por casualidad se encontraban aquí en ese momento, ¿no? Luis Godin o Godin, como quieran, la diseñó junto con un equipo enorme de gente que había venido con la Condamine y estaba aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que excelente, la fortaleza es extraordinaria, pero de todas maneras, para asegurar la defensa se construyeron dos pequeños fuertes adicionales, ¿no? El San Rafael y el San Miguel, que equivalen, bueno, uno de ellos
equivale a la plaza de Chucuito. Ahí estaba, que luego se llamó Santa Rosa y por eso Santa Rosa sigue llamándose la plaza. El otro ha desaparecido completamente y estaba a unas cuadras al final del Jirón Libertad en el Callao, porque el Jirón Libertad era el camino cubierto, no subterráneo como se crea, por si acaso. Cubierto significa una caponera, es decir, un camino que tiene un poco de tierra encima, un montículo, para que desde el mar no vean el movimiento de las tropas. Y la avenida Gamarra también era la otra caponera desde el Real Felipe hasta acá, del Real Felipe hasta Santa Rosa. ¿Ya? Entonces, por eso le llamaban los castillos en plural. ¿Ya? Y bueno, yo le llamo las fortalezas, ¿sabes? Porque eran la gran fortaleza con sus dos fuertes. Y eso era imposible de dejar de lado en una conflagración como la independencia. Imposible, ¿por qué? Porque el Real Felipe solo por sí mismo era capaz de, y lo hizo varias veces, capaz de albergar a una guarnición inexpugnable, pero además también a el gobierno libre del Perú en 1822, pero además también a 6.000 personas cuando ya las cosas después de Ayacucho estaban difíciles para los españoles y peruanos realistas. Entonces, el Rey Felipe no pudo estar de lado en la independencia. Yo diría, un poco exagerando, un poco chauvinista, chalaquista, lo que quieran, pero yo diría que la independencia en su última etapa, ojo, no estoy hablando de la independencia en general, empieza en el Callao y termina en el Callao, ¿no? Empieza en el Callao con las incursiones de los corsarios bonaerenses, después, antes incluso de la independencia, la separación de Chile, y luego también con las incursiones de Cochrane y de otros, y termina, como bien lo dijo Augusto Zavala, en enero de 1826 con la capitulación del Real Felipe, el asedio, la finalización del asedio que dirigió el brigadier, o sea, general José Ramón Rodil, ¿no? Por eso me parece interesante decir que cuál es la importancia, cuál es el papel que tuvo el Callao en la independencia. Y si tomásemos un sitio concreto del Perú, de los Andes, destruido, de repente el Callao haya sido el lugar que físicamente sufrió más, de repente. Pero no estamos en una competencia de quién sufrió más, quién gozó más, ¿no es cierto? Por favor. Mira, una de las cosas importantes de considerar al Callao como un espacio relevante en el proceso de independencia, como bien ha hecho Francisco, es situar al Callao en toda la estructura o la organización de los territorios hispanoamericanos en Sudamérica. El Callao era el puerto principal de la corte de Lima. Hasta bien entrado el siglo XVIII era el único lugar de contacto con los puertos españoles. De aquí desde el Callao se embarcaban productos y las riquezas obtenidas en todo el territorio del virreinato. Siempre había sido un espacio, una plaza apetecible, primero para los corsarios y después para posibles incursiones ya de ejércitos regulares, Sí, yo también quería disculparme por la llamada que tuve, pero tengo a mi hijita en el centro de Lima y estaba que no podía salir, pero ya me comunicaron que está en buenas manos. Sí. Disculpen nuevamente. Decía yo, sí, de armadas o posibles proyectos de
ocupación o invasión por parte de potencias rivales a España. Dicho sea de paso, esto nunca ocurrió. No se produjo una incursión de alguna armada británica durante el proceso de independencia, aunque hubieron planes. El propio Juan Pablo Vizcardo de Guzmán propuso la incursión de la Armada inglesa, primero por Buenos Aires y después en otros puntos como Concepción e incluso territorios del Virreinato peruano. Entonces, el Callao siempre fue una pieza apetecible, una plaza importante por su proximidad, por su proximidad a la capital y también por su función dentro del funcionamiento, valga la redundancia, de la economía, la sociedad y la política de los territorios hispanoamericanos. Sin embargo, y eso es una cosa importante, si nos aproximamos más al periodo clave dentro del arco de la independencia, 1809, 1826, el Callao va a perder durante algunos momentos su centralidad en términos del teatro de la guerra. Si ustedes recuerdan un poco, la iniciativa de llevar a cabo los procesos de independencia no provinieron de Lima y del Callao, donde estaba asentada la mayor fuerza militar, el poder político de los defensores del rey, sino de los extremos de los dominios hispánicos en América del Sur, ¿no? Estamos hablando de la corriente libertadora del norte, Venezuela y el virreinato de Santa Fe, y por el sur el virreinato de Río de la Plata. Va a ser desde este último sitio, desde el virreinato del Río de la Plata, donde se van a producir con mayor fuerza iniciativas para liberar el territorio del virreinato peruano de la dominación española. Sin embargo, las iniciativas militares de los revolucionarios bonaerenses no van a considerar como parte del teatro de la guerra la amplia zona costera desde Chile hasta el Callao, hasta que don José de San Martín lleva a cabo el paso de los Andes y abre la posibilidad, digamos, de un ataque costero frente a los defensores del rey. Pues si ustedes recuerdan, las expediciones de los revolucionarios bonaerenses se habían tratado de hacer desde el norte de Argentina e iniciar, digamos, las expediciones sobre el Alto Perú y al mismo tiempo revolucionar el sur peruano y de esa forma empujar a los defensores del rey fuera del territorio del virreinato peruano. Entonces, con el cambio de estrategia de San Martín, ya, digamos, no se espera o no se desea o no se planifica atacar desde el norte de Argentina, cruzar lo que actualmente es Bolivia e incursionar en el sur peruano, y más bien se lleva la guerra hacia Chile, se abre la posibilidad de llevar a cabo una incursión marítima, como va a suceder a partir de 1819 por la Armada que se va a constituir en Chile, la primera Armada chilena, bajo liderazgo del almirante Lord Cochrane. Sí, yo quisiera agregar a esto que efectivamente el Callao termina siendo protagonista un poco porque cambia la estrategia de la guerra, ¿no? San Martín pasa a Chile y de ahí quiere venir acá, considerando que va a haber una situación muy favorable para
para la separación aquí en el Perú, no la obtiene eso, no, o sea, no tiene esa respuesta aquí, y más bien la guerra va a durar todavía 4 años más. Y por eso es que precisamente el Callao termina siendo muy central para la separación tal y como se dio, ¿no? Una separación bastante penosa, muy larga, con muchos conflictos locales, donde el Callao también fue protagonista de esos eventos. Y quiero terminar diciendo que en realidad la fortaleza fue tan buena que nunca fue tomada, nunca. Nunca la lograron tomar desde fuera. Las 3 únicas veces que ha sido tomada ha sido desde dentro, es decir, con Moyano, con Lamar primero, con Moyano y luego con Rodil, pero nunca tomada porque sencillamente era imposible hacer eso. Es más, los 13 meses que resistió con Rodil son una muestra de esas capacidades que tenían. Quiero terminar ahora porque parece que estamos en una situación un poco delicada en política en el país, y sobre todo aquí creo que quieres... Sí, tal vez cerrando lo que corresponde en conmemorar este hecho. Hay momentos en la historia donde hay desafíos, alternativas, y evidentemente los actores toman decisiones en función de, digamos, sus valores, también sus intereses, sus perspectivas. Y creo yo que en el caso que estamos viendo de la fortaleza del Callao, sin duda hubo defensores de la causa americana, pero también que cabe duda, o no cabe duda más bien, que hubieron seguramente defensores de la causa del rey, pues muchos de los americanos, españoles e incluso indígenas se sentían vasallos del rey. Lo interesante del proceso de independencia es imaginarlo como un escenario abierto, donde las personas toman decisiones en función, como decía hace un momento, de sus expectativas, de sus valores, de sus intereses también. Entonces, en ese sentido, creo yo que es interesante para quienes hemos vivido en el Callao, quienes estudiamos en el Callao, trabajamos en el Callao, comprender cuando nos acerquemos a los documentos, como ha mostrado Víctor hace un momento, comprender justamente la naturaleza humana de los actores que están reflejados en esos papeles. No consideremos que la historia, que este acontecimiento es una historia sin duda conmemorativa que busca reafirmar nuestra identidad nacional como ciudadanos de un Estado-nación. Eso que no nos haga perder de vista que esos actores como nosotros tuvieron intereses, tuvieron motivaciones, tuvieron sueños, ideales también, y que hay que comprenderlos a ellos como nos trataríamos de comprender nosotros mismos. Ellos como nosotros tuvieron un presente, y ellos como nosotros están sometidos a alternativas, dificultades, desafíos, en ese momento de saltar o de construir un Estado nuevo, para algunos, para otros defender un Estado que tenía más de 3 siglos, y nosotros el desafío de construir una república democrática solidaria y, digamos, mejor distribuida, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que... Bien, muchas gracias. Más bien, agradecemos nuevamente a la Comisión Nacional del Bicentenario por esta reunión. Está pendiente. Muchas gracias por todo las molestias y muchas gracias por Sí. ¿no? Más bien, ya saben que tenemos el régimen de excepción, así que ya me voy a ir a casa. Muy bien.
Bicentenario del Perú 2024.